Marilyn Monroe, una leyenda con mucho estilo, la mayor estrella de Hollywood y sex symbol de la década de 1950. La conocemos desde nuestra infancia. Representa a la mujer por excelencia, hermosa y casi perfecta. Kim Kardashian adelgazó 7 kilos para meterse en uno de los vestidos más famosos de Marilyn. Marilyn Monroe es un mito global. No hay un país del mundo donde Marilyn Monroe no haya impactado como lo hizo en su momento. Fue un ícono pero hecho para la industria, por eso tuvo que cambiar. El 1 de junio de 2026, Marilyn Monroe cumpliría 100 años y varias exposiciones en todo el mundo le rinden homenaje, como esta en París. Se publicaron numerosos libros como el trabajo curatorial Marilyn Monroe 100, con fotografías de renombrados artistas del siglo XX. El mito de Marilyn Monroe perdura hasta hoy, más aún porque murió muy joven, con apenas 36 años y por causas hasta hoy poco claras. A Monroe se la identificaba a menudo como la rubia tonta, confundiendo rápidamente a la persona con sus personajes. Hoy se sabe que fue mucho más que eso y que lidió con temas tan actuales como la autodeterminación, la salud mental y el control de la propia imagen. Sabía quién era Marilyn Monroe por lo que me contaron, pero al investigar su vida descubrí una persona hermosa e inteligente que pedía respeto y que era feminista. Una nueva mirada a Marilyn Monroe en el centenario de su nacimiento. Nace el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles. La bautizan como Norma Jean Baker. Tiene una infancia inestable entre familias de acogida y orfanatos. Su madre es enferma psiquiátrica, su padre nunca está. Norma Jean sufre abusos y de adolescente violencia sexual. La inseguridad sufrida la marcará en su necesidad de atención y su miedo al abandono, pero también en su voluntad de llegar a ser alguien. En 1944, mientras trabaja en una fábrica de armas durante la Segunda Guerra Mundial, un fotógrafo la ve y queda cautivado por su carisma. Cosecha sus primeros éxitos como modelo pin-up, pero Norma Jean aspira a más. Quiere ser actriz. Encuentra a un representante. A finales de la década de 1940, todavía está lejos de alcanzar la fama. Solo interpreta papeles de reparto y ni siquiera aparece en los créditos. Su nombre artístico forma parte de una construcción hollywoodiense. Para los estudios, Norma Jean suena demasiado común. Le eligen el nombre de Marilyn y ella decide adoptar el apellido de soltera de su madre, Monroe. Marilyn Monroe, fácil de recordar, con personalidad y perfecto para carteles cinematográficos. La industria del cine hace de ella uno de sus productos más famosos. El estudio diseña su nuevo estilo. La tiñe de rubio, le cambia el maquillaje, la ropa, el lenguaje corporal. Incluso le modifica la línea del cabello para realzar su rostro y la encasilla. Hay que tener en cuenta que la industria cinematográfica funcionaba con una especie de sistema de casting, es decir, que a ciertos actores siempre se les asignaba el mismo tipo de roles. En el caso de Marilyn Monroe, el de chica pin-up y de rubia tonta, aunque por supuesto no era ninguna rubia tonta, era mucho más que eso. Además, los estudios destacaron el relato de su supuesta infancia infeliz en un orfanato, con una madre que supuestamente la maltrataba y un padre ausente. Vieron el modo de presentar Hollywood como la salvación de esa muchacha que salió de la pobreza y glorificar el sueño americano. Proyectar tristeza y dificultades sobre ella forma parte del mito. Entonces, ¿cómo era en realidad la mujer que hubo detrás del mito?
Hollywood la lleva al éxito y la fama, pero a un alto precio. El sistema de estudios le impide decidir por sí misma. Torrente Pasional marca un momento clave de su carrera. Marilyn se convierte en estrella internacional. En la película, Monroe encarna a una esposa despiadada, una mujer fatal, un papel de carácter en un melodrama de cine negro. Pero Marilyn aspira a más y hace todo para conseguirlo. A pesar de ser ya una estrella mundial, asiste a clases de actuación, lee con avidez y estudia sus papeles obsesivamente. En 1954 funda su propia productora, un paso revolucionario para una mujer en aquella época. Quiere elegir sus propios proyectos, producir y participar en obras ambiciosas. Así empiezan a tildarla de complicada. A principios de la década de 1950, luego de haber trabajado mucho en su imagen pública, hizo lo posible por liberarse de esa imagen y exigió que le dieran papeles un poco más versátiles y más complejos, y lo consiguió, pero no fue fácil. Marilyn encuentra un muy buen director con Billy Wilder. Acepta trabajar con Lawrence Olivier. Se mueve con John Huston, por un lado. Por otro lado, en algún momento dado, Marilyn Monroe también se vuelve productora. O sea, trató también de mantener un control creativo en sus películas que fuera más allá del término de la actriz o del guión o del proyecto. Entonces, no, desde luego que hay una evolución. Ahora, ¿era una buena actriz? Pues bueno, finalmente al principio tiene que cubrir con el rol que la industria le exige, que es la rubia tonta, la rubia sexy, etc. Pero llega un momento en que Marilyn da la vuelta. Y entonces aprovecha que le está dirigiendo Billy Wilder en La comezón del séptimo año, y entonces se convierte en esta figura casi etérea de la vecina de arriba que pone en peligro moral al protagonista, ¿no? Entonces ya la ves diferente, ya la ves con otra sensibilidad, ya la ves de una forma distinta. En esta comedia romántica nace una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. Marilyn con el vestido blanco revoleando sobre la rejilla del metro. La prensa había filtrado la calle y la hora del rodaje. Se presentaron 3.000 curiosos y se armó tal revuelo que tuvo que rodarse de nuevo en estudio. La imagen dio la vuelta al mundo. Fue un desastre para la vida privada de Marilyn. Poco antes se había casado con el jugador de béisbol Joe DiMaggio, su segundo marido, que se puso muy celoso al ver a la multitud gritar y vitorear a su esposa. Marilyn aún estaba rodando cuando pidió el divorcio. 1954 es un año decisivo para ella. Mientras Hollywood perfecciona su imagen con esta película, su vida privada se rompe en pedazos. Pero otro suceso intensifica su deseo de ser tomada en serio como intérprete. En febrero de 1954, el ejército estadounidense lleva a Marilyn de Japón, donde estaba de luna de miel, a Corea para levantar la moral de las tropas que siguen estacionadas allí tras el armisticio de 1953. La visita se organiza de manera espontánea y Marilyn acepta con entusiasmo la oportunidad de interpretar un papel fuera del guionizado mundo de Hollywood. Quiere hacer algo por sus fans y experimenta algo nuevo, conectar con su público en directo. En solo 4 días ofrece 10 actuaciones ante casi 100.000 soldados. La gira es todo un éxito. A pesar de las bajas temperaturas, actúa con un ligero vestido de noche. Acaba enferma de neumonía, pero fortalecida a nivel personal. En 1955 se muda temporalmente a Nueva York para estudiar en el Actors Studio con Lee Strasberg. Es su rebelión contra el sistema de estudios. Renegocia su contrato y exige más poder de decisión para elegir sus papeles. Y utiliza su fama de forma muy consciente para posicionarse. Los prejuicios raciales le impiden a Ella Fitzgerald, leyenda del jazz, cantar en los grandes clubes. Marilyn interviene proponiéndole al dueño de un famoso local: «Contrátala y yo estaré cada noche en la primera fila».
Llega la prensa, el club se llena y Ella Fitzgerald salta al estrellato. Marilyn demuestra una vez más que sabe exactamente cómo aprovechar su fama. Su instinto le dice cómo funciona el poder, una faceta suya que hoy podemos narrar y celebrar. Se opuso a muchas cosas que en aquel tiempo eran impensables, especialmente respecto a la segregación racial que rechazaba. Por eso se implicó contra el racismo. Marilyn había sufrido una serie de abandonos y desamores terribles desde su infancia, abusos de todo tipo. Entonces, cuando Marilyn tiene el poder y cuando Marilyn puede hablar y puede expresarse, siempre se expresa a favor de causas sumamente lógicas. Obviamente Marilyn Monroe es una mujer que admira a las mujeres y que apoya a las mujeres y que apoya estos cambios de imagen que la mujer va teniendo en la década de los 50. Pero a Hollywood le interesa poco la nueva Marilyn Monroe. Se suceden las disputas contractuales. Cuanto más control gana, más choca con el sistema. Los métodos de interpretación que aprende en el Actors Studio son tan potentes como peligrosos. Se enfrenta a sus emociones sin estabilidad mental. Se casa con el dramaturgo Arthur Miller, un matrimonio que también terminará en divorcio. Sus traumas de la infancia afloran y su salud mental se resiente. A menudo llega a los rodajes con horas de retraso, duda de sí misma, teme no ser bastante buena. Toma grandes dosis de tranquilizantes para dormir. El alcohol le impide concentrarse y olvida los diálogos. Pues obviamente Marilyn Monroe es una fuente inagotable de personajes y pues bueno, Billy Wilder y John Huston y todos los directores que la dirigieron sufrían mucho a veces porque pues Marilyn estaba en un estado siempre muy vulnerable en términos emocionales, ¿no? Siempre llegaba tardísimo a los llamados, no se aprendía sus líneas, retrasaba terriblemente las filmaciones. Pero bueno, finalmente ahí estaba Marilyn Monroe y sabía todo mundo que tenían que aguantar. Marilyn luchó contra sus demonios y siguió adelante. Pareciera que ya se ha contado todo sobre Marilyn, pero un aspecto de su vida es poco conocido. A principios de los 60 viajó mucho a México. Sorprendía a los periodistas con su dominio del español. Oficialmente iba para comprar muebles, joyas y artesanía, pero había mucho más. No sé si sea el momento de contarte pues la famosa aventura mexicana de Marilyn Monroe, ¿no? Que bueno, Marilyn Monroe, el último enlace matrimonial que tuvo pues fue con un hombre llamado Arthur Miller, que pues bueno, es uno de los grandes dramaturgos estadounidenses. Eso la acercó a toda una serie de personajes que venían del medio cultural, del medio intelectual. Y en un momento dado, un fotógrafo y cineasta mexicano llamado José Bolaños la invita a México. Y entonces Marilyn Monroe en 1962 pues llega a México y llega con un vestido verde ceñido impresionante. José Bolaños está todo el tiempo junto a ella, ve a todos los intelectuales de la época, visita la casa del Indio Fernández con quien se toma unos tequilas, visita un foro de los estudios Churubusco donde se está filmando El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, o sea, conoce a Luis Buñuel. Marilyn sueña con rodar películas independientes en México. Hay indicios de que aspira a trabajar en un proyecto con Luis Buñuel, figura clave del cine surrealista. Las películas del director español, disruptivas, enigmáticas, artísticas y complejas, son lo opuesto a Hollywood. En la escena intelectual de México, Marilyn Monroe encuentra por fin reconocimiento como artista. No la trataron como una bomba sexual, sino como un ser humano con talento, aspiraciones y metas, como alguien que respetaba la cultura mexicana y estaba allí porque quería trabajar con ellos. Y ellos querían trabajar con ella. Sería grandioso trabajar con Marilyn Monroe. Luis Buñuel la invitó a un rodaje por ese motivo, no solo para verla, sino para conocerla mejor.
Ella quería trabajar con Buñuel porque era un cineasta muy respetado. Quería ver cómo ruedan ustedes. Perfecto. ¿Qué podemos hacer juntos? Aquellos proyectos en México nunca llegaron a concretarse. La última película estadounidense que Marilyn completó fue Los Inadaptados, de 1961. El guion es de su marido Arthur Miller. La relación finalizaría en medio del rodaje. Tan solo 2 años después, Marilyn vuelve a estar en el centro de atención internacional. En mayo de 1962, le canta el Happy Birthday, Mr. President a John Kennedy, un momento histórico entre el glamour y el escándalo. Semanas más tarde, el 4 de agosto de 1962, muere Marilyn Monroe, repentinamente. Hasta hoy, su muerte sigue siendo un enigma y también se especula que podría haber sido asesinada, aunque según el informe de la autopsia, murió por una sobredosis de tranquilizantes. Marilyn sufría depresiones, insomnio, adicciones. Necesitaba compasión, pero solo cosechó sensacionalismo. Su cuerpo, su estado emocional, sus fracasos, todo se convirtió en un producto de consumo bajo la mirada de una opinión pública despiadada. Marilyn Monroe fue una de las primeras figuras globales en las que el público proyectó sus fantasías y sueños, mucho antes de que las redes sociales comenzaran a fabricar celebridades en serie. Fue un personaje profundamente abusado por la industria del entretenimiento, por productores, por actores famosos, por sus propias estrellas de reparto. Pues Marilyn en esta vulnerabilidad caía también en sus manos y pues bueno, también un abuso por parte de incluso la política estadounidense. Finalmente, creo que no vimos lo mejor de Marilyn en términos de actorales, creo que eso venía ya después, pero lo que está y lo que existe finalmente es un logro muy grande para una mujer en un mundo de tiburones como es y sigue siendo Hollywood hasta la fecha. Aún así se percibe su humanidad. Fue una adelantada a su época y no se habla lo suficiente de eso. Encarna muchos aspectos. Era una mujer muy fuerte y combativa que logró muchísima fama e independencia económica. Y al mismo tiempo, a menudo, se la describió como un objeto moldeado por y para los hombres. Es una figura ambivalente. Un siglo después de su nacimiento redescubrimos a Marilyn Monroe, no solo como actriz que tuvo un final trágico, sino como mujer y artista que buscó el reconocimiento y en gran parte tiene el mérito de ser un ícono aún hoy. Ella diseñó su imagen, aunque en cierto punto perdió el control. Marilyn Monroe nunca pudo escapar de la mirada pública, pero quizás hoy ya no deberíamos preguntarnos por qué fracasó, sino centrarnos en lo que nos mostró, que ser el centro de atención puede ser difícil, y es fundamental reconocer dónde están los límites.